Muy buenos días, le damos a toda la comunidad que nos está sintonizando en esta preciosa mañana. Estamos agradecidos con el Señor por toda la lluvia que nos ha caído, aunque algunos de nosotros no hemos podido laborar. Pero también hemos de entender que el Señor está en control de cada circunstancia en nuestra vida y que, aunque para muchos de nosotros es mala la lluvia, también para otra parte del pueblo del Señor la lluvia es de bendición. Entonces, hermano, vamos a seguir agradeciendo al Señor porque realmente, aunque a nosotros no nos guste con todos estos problemas que hemos tenido en las últimas semanas de tanta lluvia, de árboles caídos, debemos de recordar que sobre todas las cosas, en todo tiempo, tenemos que estar agradecidos con el Eterno. Hermanos, les damos no tan solo la bienvenida a nuestro programa Hablemos de lo que no se habla, pero también le queremos decir que donde quiera que usted nos escuche, esperamos que usted tenga un excelente día. Desde Dallas Fort Worth, desde el Metroplex, desde el estado de Texas, les decimos que aquí casi nos estamos inundando, pero hermano, estamos confiando que el Señor está en control de las circunstancias. Amén. Bueno, hemos iniciado un programa anterior a nuestro libro de Números. Y iniciamos leyendo el subtítulo que nos da la versión Reina Valera 1960 en Números capítulo 1, versículo 1. El subtítulo dice Censo de Israel en Sinaí, lo cual determinamos que fue un censo que se hizo para poder contar a todos aquellos varones que eran mayores de 20 años y que ya estaban listos para la guerra, porque el libro de Números nos explica que viene la preparación para que este pueblo por fin entren y tomen la tierra prometida. Pero vamos a recordar algo, que no tan solo era cuestión de números, pero también era cuestión de carácter. Aquellos hombres no tan solo tenían que ser contados, pero también tenían que ser construidos, tenían que ser moldeados en su carácter para poder tomar las promesas que el Señor les había dado a sus padres. Y voy a tomar la palabra censo. En un programa anterior a hablé, pero también voy a tomar ahorita la palabra desierto. Y dice así Números capítulo 1, versículo 1, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí. Con eso, de esa primera frase de la palabra, podemos entender que nosotros tomamos el nombre para la porción de esta semana, en el desierto. Hermano, y es en el desierto donde realmente el Señor muchas veces se comunica con nosotros. Es en el desierto donde el Señor, la mayoría de las veces, le es necesario llevarnos para que nosotros podamos construir nuestro carácter en aquel lugar. Cuando nosotros llegamos a la palabra del Señor, vamos a encontrar la palabra desierto repetidas veces. Y el desierto muchas veces tiene el simbolismo de que es un lugar vacío, de que es un lugar aislado de la comunidad, de que es un lugar solitario. Y si usted se ha de recordar, cuando nosotros llegamos a los evangelios, nuestro mismo Mesías tuvo que ser llevado al desierto por el Espíritu. Y no fue precisamente para construir su carácter, porque Él jamás perdió su carácter. Él tenía su carácter construido, pero yo creo que nos da un gran ejemplo para que nosotros entendamos que el desierto para nosotros, a pesar de que a veces tenemos ese pánico de atravesar el desierto, pues que también es un momento bien importante en nuestra vida, porque el Señor no pierde control de nosotros cuando estamos en esa soledad, cuando estamos aislados, cuando estamos viviendo en ese vacío espiritual que a veces tenemos que pasar para construir nuestro carácter. Yo recuerdo la predicación de un hermano pastor, se llama Rick Warren. Él es pastor en California. Uno de sus mensajes que más impactó mi vida fue cuando él predicó un mensaje que lo tituló Las bendiciones de Dios se ganan a través del carácter. Yo creo que fue algo que levantó mi entusiasmo, fue algo que comprendí en aquel día y pude entender que realmente
cuando él citó Mateo capítulo 5, donde vienen las bienaventuranzas, y él aplicó el sermón del monte en una manera en la que él nos explicaba cómo Jesús, cómo Yeshua estaba dando o resaltando la importancia del carácter para poder ganar el reino de Dios. El desierto es algo que quizás nosotros no tenemos planeado pasar cuando nosotros nos estamos convirtiendo al Señor, cuando nosotros estamos llegando arrepentidos y estamos buscando paz. Pero hay veces que es necesario que nosotros pasemos por ese desierto porque, hermanos, es la manera en la como el Señor construye nuestro carácter. Ahora, tenemos que resaltar algo muy importante. No siempre el desierto es voluntad del Señor el mandarnos para allá, pero a veces es necesario que el Señor nos mande para allá cuando a veces entramos en rebeldía. Déjeme decirle que Salmo 68:7, el Salmo nos resalta que el Señor mandó a los rebeldes al desierto, que los sujetó, que los quebrantó en aquel lugar. También Jeremías 12:10 y 11 también nos dice que el desierto es el simbolismo de un liderazgo negligente. Estaba Jeremías profetizando al pueblo de Israel y diciéndoles que a causa del mal gobierno, a causa de la mala dirección que tenían ellos, no tan solo en el gobierno, pero también en el área sacerdotal, el Señor los iba a mandar al desierto, en el desierto que ellos pasaron en su destierro a Babilonia. Como también Isaías 32, versículo 11 al 16, también puede ser una advertencia de juicio divino. Pero la mayoría de las veces quiero decir que el desierto es el área, es la mesa, es el taller donde el Señor construye nuestro carácter. Y yo te puedo decir, hermano, quizás tú puedas decir, hermano, pero ¿por qué? Porque, hermano, te estoy diciendo que las bendiciones de Dios, el reino de los cielos, es arrebatado por nuestro carácter. Y Jesús nos lo dijo repetidas veces, cuando Él nos dijo, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Ahí está un versículo preciosísimo que yo desearía que jamás saliera de tu mente. Que tu carácter es de suma importancia y para que tú obtengas ese valor que se necesita para arrebatar el reino de los cielos, vas a tener que pasar por el desierto, porque es en este lugar donde el Señor te va a edificar. Es un lugar incómodo, es un lugar donde quizás haya escasez de todo, es un lugar solitario, es un lugar donde ninguno de nosotros quiere estar. A todos aquellos que hemos recibido la bendición de haber visitado ya Israel, nos podemos dar cuenta que sí hay áreas verdes, frondosas, con árboles, pero también hay áreas que están completamente desérticas. Y cuando nosotros visitamos el Monte de la Tentación, nos podemos dar cuenta por lo que Jesús tuvo que pasar por 40 días, para ponernos ese ejemplo de quebrantamiento. Recordemos que la misma palabra a través de la boca del apóstol Pablo nos dice que aún el Eterno sujetó a su Hijo a quebrantamiento, y para ponerlo también como ejemplo a nosotros. Hermano, yo creo que el desierto es el mejor lugar donde nuestro carácter es resaltado, donde nuestro carácter tiene que salir a flote. Ahora, el desierto también es peligrosísimo, hermano, no tan solo porque es solitario, pero también habitan a veces fauna, habita a veces flora silvestre que podría ser dañina para nosotros. El desierto también nos puede dar la idea de que cuando nosotros estamos en ese desierto, pues a veces no todos tenemos la capacidad de regresar. Y es ahí donde yo te quiero exhortar a que tú te sumerjas en la palabra. Estamos viendo el libro de Números en el desierto. Ahí se llevó este censo, ahí se llevó la preparación, ahí se llevó la reconstrucción del carácter de todos aquellos hombres que salieron de Egipto y que tenían que tomar la tierra prometida.
Y cuando nosotros llegamos al libro de Hebreos, este autor, para resaltarlo en el Nuevo Testamento, nos da una advertencia y nos dice: no endurezcáis vuestro corazón como en el desierto, como vuestros padres. Qué preciosa advertencia, porque a pesar de que el desierto es plan del Eterno para nosotros, para poder construir nuestro carácter, también puede ser un lugar peligroso. Un lugar peligroso que, si no sabemos cuál es el propósito que tiene el Señor al pasarnos por ese desierto, podríamos perdernos en él. Podríamos perder la dirección. Podríamos endurecer nuestro corazón ahí. Hermano, déjame decirte que te estoy hablando con toda la serenidad y la paciencia después de haber ministrado ya 33 años en mi vida, y te he podido decir que no hace el Señor acepción de personas. En estos años donde he ministrado, he visto a familias enteras pasar por el desierto. Circunstancias difíciles, circunstancias ajenas quizás a la voluntad de Dios, pero necesarias para la construcción del carácter de cada uno de nosotros. Yo creo que todos, o la mayoría de nosotros, tenemos que pasar por esas áreas desérticas espiritualmente en nuestra vida. Yo creo que todos es necesario que nuestro carácter sea construido. Yo creo que es ahí donde yo te digo, hermano, el Señor no hace excepción de personas. Yo creo que si tú eres una de esas personas que quizás ya hayan pasado o ya estén totalmente en el desierto, no pierdas la dirección, hermano, no pierdas la esperanza, porque es en este lugar donde el Señor va a formar realmente tu carácter. Es en este lugar donde el Señor tiene un plan para ti. Amén. Quiero leer, porque no puedo despedirme, no puedo dar un programa si no citamos la palabra. Quiero leerte Salmo 107, y quizás no lo termine porque es un salmo largo. Y dice, leyendo de la versión Reina Valera 1960, el Salmo 107 tiene como subtítulo: Dios libra de la aflicción. Qué importante, porque es aliento de vida para todas aquellas personas que están ahorita pasando por el desierto, por la aflicción, circunstancias ajenas a su voluntad, cosas inesperadas han acontecido sobre sus vidas, y a veces perdemos nosotros la noción de que el Señor, aún de las circunstancias, Él sigue en control de nuestras vidas. Dice Salmo 107, versículo 1, dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. O sea, eso nos está incluyendo a nosotros. Los primeros dos versículos habla en general. El versículo 3 dice: y los ha congregado de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. Lo cual podemos pensar que quizás este salmo fue escrito cuando la cautividad de Babilonia, que también fueron mandados al desierto, fueron desterrados de sus tierras, fueron reprendidos por el Señor, y ese destierro fue precisamente para construir su carácter. El Señor jamás hace algo por venganza contra nosotros. Todo lo que Él hace, aunque nos cause dolor, es para nuestro propio beneficio. Y ahorita viene lo más importante, que haya sido durante la cautividad babilónica o haya sido durante el desarrollo del libro de Números en el desierto. El versículo 4 de Salmo 107 nos sumerge totalmente en el propósito de este salmo. Y dice así, versículo 4, dice: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por el camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová
y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Bueno, aquí nos podemos dar cuenta que este es el propósito del Salmo. Del versículo 4 al versículo 9 nos da la intención que tuvo el salmista al estar escribiendo este precioso salmo, pero repetidas veces va a resaltar durante todo este salmo lo que dice el versículo 6: entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Ese es el Señor. Porque este salmo también nos denota el carácter del Eterno. Porque este salmo también es un salmo de esperanza aunque estemos en el desierto. Porque este salmo es para nosotros. Porque la palabra fue escrita para nosotros. Este salmo debemos de tomarlo personalmente, especialmente todos aquellos hermanos que están pasando ahorita por el libro de Números, por el desierto. Este salmo tiene que ser una bandera para nosotros. Dice el versículo 10, dice: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien les ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Si se dan cuenta, estamos yendo por partes, pero cada párrafo que estamos leyendo nos dice algo. El primer párrafo, que concluye con el versículo 9, nos está diciendo el propósito, el lugar donde estaba este salmo siendo inspirado, en el desierto, para luego venir en el versículo 10 y decirnos hasta el versículo 16 que el Señor nos libera en todo tiempo, que el Señor viene y a todos aquellos que morábamos en tinieblas o en sombra de muerte o en aflicción o atados a hierros por causa de nuestra rebeldía, por la rebeldía de otros, el Señor nos liberta. Es un precioso salmo. A mí me fascina. Yo creo que no me había metido tan profundamente como lo estoy haciendo en este momento. Yo mismo estoy siendo ministrado. Y yo te reto a que tú lo leas. Yo te reto a que tú tan solo puedas observar las maravillas que el Señor hace también cuando estamos en ese desierto. Quizás tú puedes decir: hermano, yo estoy en el desierto y yo ya quiero salir de aquí. Oh sí, yo te comprendo. Yo llegó una parte en mi vida, una etapa donde con lágrimas en mis ojos yo le decía al Señor: Señor, ya no puedo resistir un golpe más tuyo. ¿Y por qué dije yo un golpe? Porque el Señor nos dice que el Señor al que ama disciplina. Amén. Entonces, a veces cuando estamos en el desierto, estamos recibiendo todo el amor del Padre y nos está educando, está construyendo nuestro carácter, y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero cuando empezamos a buscar del Señor, cuando empezamos a decir: Señor, ya no puedo estar aquí, Señor, ya no quiero estar aquí, Señor, ten misericordia de nosotros, es precisamente en ese momento donde el Señor empieza a moverse en una manera sobrenatural. Me voy a brincar hasta el versículo 33. Recuerda que estoy leyendo Salmo 107 porque ese es el enfoque que yo te quiero dejar en este momento y se me está terminando el tiempo. Cuando tú llegas a Salmo 107, versículo 33, hay una promesa, hermano. Y yo necesito que nos agarremos todos los que nos están escuchando en este momento de esta promesa. Todos aquellos que están involucrados en la obra de Dios, todos aquellos que van saliendo del desierto y quizás se sienten vacíos, solos, aislados, quebrantados, adoloridos, cansados. Déjame darte esta bendición de Salmo 107, versículo 33, y dice así, dice: Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedades, la tierra fructífera en estéril, por la maldad de los que los habitan. Vuelve el desierto en estanques de agua, y la tierra
seca el manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y de congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Regreso. ¿Qué es lo que estamos leyendo desde el versículo 33? Que el mismo que creó el desierto, creó los mares también. El Señor tiene esa capacidad, tiene esa fuerza, tiene ese poder. Y ese es su plan. Su plan es que nosotros vivamos las dos etapas en nuestra vida. Decía el salmista David en Salmo 23. Dice, aunque pasare por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No siempre tenemos que habitar en las montañas, en la cima de nuestra vida, en la cúpula de nuestra vida. Las dos cosas son buenas. Lo hermoso de esto viene en el versículo 35, donde dice, Él vuelve nuestro desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales, y allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Hermano, de veras yo te quiero exhortar porque yo lo tomo para mí. Yo no sé a quién le estoy hablando en este día, pero yo quiero que tú juntamente conmigo, hermano, puedas declarar esta promesa, que si vamos saliendo del desierto, que si estamos secos, cansados, no fructíferos, que solos, aislados, hermano, hay esperanza para nosotros, porque ese desierto de donde venimos saliendo, dice la palabra, que el Señor lo va a convertir en estanques de agua. Y dice que la tierra seca se convertirá en manantiales. Y también dice que ahí establecerá a los hambrientos. Dice que ahí fundaremos una ciudad donde vivir, que sembraremos campos y plantaremos viñas, y que van a rendir abundante fruto para nuestra vida. Dice, los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Hermano, que el Señor te bendiga. Mi teléfono es el 214-212-7676. Esperamos haber sido de bendición para tu vida. 214-212-7676. Que el Eterno te bendiga. Amén. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre de ti. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך וחונך, יישא אדוני פניו אליך